Bien, indicaba que iniciamos la clase de Derecho Procesal Penal 1 en la semana que nos corresponde, es la número 10 de acuerdo a su programa de estudios, y el tema que nos corresponde es preparación para el debate. Entonces vamos a comenzar con la misma. Eh, Nos corresponde platicar sobre la tercera fase del proceso penal. Dijimos que el proceso penal está conformado por 5 fases. La primera, que es la fase o etapa preparatoria o etapa de investigación. Una segunda fase, que es la etapa intermedia. Una tercera fase, que es la etapa del debate, que se divide en dos: en la preparación para el debate y el desarrollo del debate mismo. Una cuarta etapa que se relaciona con la etapa de impugnaciones, y la quinta etapa que tiene que ver con la ejecución. Bien, entonces nos corresponde platicar sobre la tercera etapa en su primera parte, que es en relación a la preparación para el debate, y la semana próxima pues ya platicamos sobre el desarrollo mismo del debate, ¿verdad? Entonces, haciendo un pequeño recordatorio, la semana pasada terminamos platicando un poco en relación al artículo 343, en lo que hablábamos de la audiencia oral para ofrecimiento de prueba. Decíamos en esa ocasión que, a pesar de que se realiza por el juez de primera instancia, que precisamente es quien dirige y preside la audiencia de etapa preparatoria, es a él a que le corresponde señalar esa audiencia, y también es con él que se va a realizar esa audiencia. Sin embargo, aclaraba desde la semana pasada que esa ya no era un acto procesal que correspondiera a la etapa intermedia, sino que esa ya correspondía a la siguiente etapa, que es la etapa del debate, pero en su fase de preparación para el debate. Por eso es que vamos a tocar de forma rápida un poco la audiencia oral para ofrecer prueba, que lo hablamos la semana pasada, pero igual vamos a iniciar platicando de ello porque es el primer paso que se da para la preparación del futuro debate. Entonces, oral para, al decidirse la apertura a juicio, el acto de apertura, el auto de apertura a juicio, con ello, al momento que el juez dicta ese auto de apertura a juicio, es que se abre la tercera etapa del proceso penal guatemalteco, conocida como el debate o juicio oral y público. Y de conformidad, muchachos, de conformidad con las reformas del decreto 18-2010, específicamente el artículo 343 del Código Procesal Penal, indica que es el mismo juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente quien, al finalizar la audiencia donde se decretó abrir a juicio oral, es quien debe citar a todos los sujetos procesales para que comparezcan nuevamente ante ese mismo funcionario judicial dentro del tercer día hábil, con el propósito de celebrar la audiencia oral de ofrecimiento de prueba. Entonces, la Ley Procesal Penal establece así en el artículo 343 del Código Procesal Penal: al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Para el efecto, entonces, en esa audiencia, perdón, en esa audiencia de ofrecimiento de prueba, para ese efecto, el juez concederá la palabra, en primer lugar, dice ese artículo 343, a la parte acusadora, o sea, al Ministerio Público. Si hay creyente, pues también al creyente después del fiscal. Y si hay agraviado, pues al agraviado también, si se va a manifestar al respecto. Entonces, a la parte acusadora, para que proponga sus medios de prueba, para que los proponga, para que ofrezca sus medios de prueba, individualizando cada uno, que dice el artículo 343, que la semana pasada lo vimos detenidamente, indicando cada uno, dando la indicación de el nombre del testigo o perito y su documento de identificación personal, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. Por ejemplo, si va a ofrecer peritos, digamos que ofrece a un perito, indicará en su escrito que ofrece prueba pericial, ofrezco al licenciado Juan Humberto Pérez Agastume, perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que se identifica con su documento personal de identificación, da la numeración y posteriormente indica quién se presentará al debate o juicio oral
para ratificar los informes de fecha tal y tal y tal, identificados con el número tal y tal y tal y signado por su persona. El mismo se estará haciendo presente para ratificar cada uno de los documentos expedidos por su persona. Entonces ya se da el nombre, se identifica y se indica qué es lo que va a ir a hacer, a ratificar sus informes correspondientes con los que ya cuenta el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, si fuera un testigo en la prueba testimonial, ofrezco a los siguientes testigos. María Luisa, deme un segundo, por favor. María Luisa Pérez Ramírez, quien se identifica con su documento personal de identificación, su número respectivo y quien prestará su testimonio dentro de la audiencia de juicio oral o debate, quien indicará lo que le consta sobre los hechos acaecidos el día 7 de noviembre del año 2017 a las 5 de la tarde. Entonces, se indicó su nombre, su identificación y sobre qué va a llegar a declarar o sobre qué pues va a ser examinada la misma, ¿verdad? Si hay prueba documental, en el apartado de prueba documental ofrezco los siguientes documentos: oficio de fecha tal, número tal, firmado por tal persona; informe de fecha tal, con número tal, firmado por tal persona. Entonces, es claro cuando dice el artículo 343, con indicación del nombre del testigo o perito y documento de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. En caso de otros medios de pruebas, continúa diciendo ese artículo 343 al final del primer párrafo, en caso de otros medios de prueba, se identificará adecuadamente, indicando, esto es lo importante de los otros medios de prueba, muchachos, lo que voy a decir a continuación y que está al final de ese primer párrafo del artículo 343. Le tienen que poner mucha atención, porque eso nos sirve para objetar los medios de prueba de las otras partes, o también para que nos objeten nuestros propios medios de prueba. Dice, en caso de otros medios de prueba se identificará adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancia que se pretende probar. Pero lo importante es indicando la forma de diligenciamiento. Por ejemplo, el Ministerio Público o la defensa, cualquiera de ambas partes, cualquiera puede ofrecer, decir, ofrezco 4 CDs, el cual contiene grabaciones de la cámara número 1, 2, 3 y 4, los cuales están plenamente identificados, que tienen relación en el lugar cuando se cometió el delito y dónde se cometió el delito, por lo que esta Fiscalía considera importante y ofrece estos 4 CDs debidamente identificados, los cuales serán diligenciados en el debate por medio de su reproducción. Hay que indicar cómo se va a diligenciar, por medio de su reproducción, porque si no se indica lo que dice el artículo 343, indicando la forma de diligenciamiento, podemos oponernos y puede ser rechazado en la audiencia de ofrecimiento de prueba, y si el juez lo acepta así y nadie lo objeta, en el debate también podemos hacer uso de la objeción respecto a ese medio de prueba. En lo personal, tuve la oportunidad en uno de los debates precisamente que el Ministerio Público ofreció 5 discos de grabación que contenían grabaciones de cámaras de un lugar donde se presume se cometió un hecho criminal, pero cuando cuando corresponde el momento de diligenciar esos discos, entonces nos los ponen a la vista los abogados. Obviamente, ahí tenemos, cuando estamos en un debate, tenemos que tener a la mano la acusación y el memorial o el listado de ofrecimiento de prueba de todas las partes, para ver que sean esos mismos que ofrecieron en esa audiencia de ofrecimiento de prueba los que se van a diligenciar ya en el debate. Entonces, cuando observamos en el ofrecimiento de pruebas, sí decía de los 5 discos plenamente identificados y que contenían grabaciones de cámaras del lugar donde se cometió el hecho delictivo, pero nada más. Entonces, cuando ya lo iban a introducir en la computadora para reproducirlo, pues nos opusimos toda la defensa, ¿verdad, señor juez? Nos oponemos al diligenciamiento de este medio de prueba. Estamos de acuerdo con que acepte los 5 discos. Ahí está, porque así lo ofreció. Como dice el ofrecimiento de prueba del fiscal, señor juez, dice, ofrezco 5 discos debidamente numerados del 1 al 5, que contienen las cámaras 1, 2, 3, 4 y 5, que contiene información que se grabó el día y lugar de los hechos. Hasta ahí estamos bien. El tema, señor juez, es que no cumplió con lo que dice el artículo 343, de qué forma se iba a diligenciar.
Aquí le faltó al agente fiscal del Ministerio Público indicarle en esa audiencia de ofrecimiento de prueba que los mismos se iban a diligenciar por medio de su reproducción en el debate, pero no lo indica. Por lo tanto, si no lo indica, no se pueden reproducir. Entonces, usted los podemos aceptar y que usted los valoran al final. Lo único es que no sabemos qué contienen, entonces no pueden valorar su contenido, sería ilegal. Por eso es importante, muchachos, que al momento que hacemos nuestro listado de ofrecimiento de prueba, debemos cumplir exactamente lo que pide el artículo 343 del Código Procesal Penal, porque eso nos va a ayudar a que no se nos caiga ningún medio de prueba que estamos proponiendo u ofreciendo. Igual, si la parte contraria, la barra acusadora, los ofrece también, pero no los ofrece correctamente, podemos objetarlos y oponernos a que sean aceptados para que puedan ser diligenciados dentro del debate o juicio oral. Bien, ofrecida la prueba, dice, se le considera entonces la palabra a la defensa y demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues para oponernos u objetar cualquier situación que consideremos que no está pegada a lo que establece el artículo 343 u otro tema que podría ser importante porque puede ser una prueba inadmisible o prueba abundante, etcétera, oponernos en cuanto a ello. Al final ese artículo termina diciendo, el juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente, solo la prueba pertinente. ¿Cuál es la prueba pertinente? Aquella que tiene relación con el hecho que se va a discutir en el juicio oral o en el debate. Aquellos medios de prueba que no tienen relación con el hecho o con los indicados, etcétera, no va a ser aceptada, sino solo la prueba pertinente. Y dice, y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Cuando nosotros nos dan la palabra para objetar los medios de prueba propuestos por el Ministerio Público, lo que vamos a atacar es si la prueba es abundante, si es innecesaria, si es impertinente o si es ilegal, como dice el último párrafo de ese artículo 343, porque el juez va a resolver sobre eso, ¿verdad? Sobre la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Entonces debemos estar atento a ello. Cuando la prueba es abundante, en las clases anteriores les puse algunos ejemplos, por ejemplo, cuando alguien ofrecía 10 fotografías, señor juez, para probar que aquí fue el lugar de los hechos, pero cuando se observan las fotografías, en todas se ve lo mismo, no hay cambio de ángulos, no se ve nada distinto, sino que todas se enfocan lo mismo, entonces el juez puede decir, mire, le voy a aceptar solo 2, 8 se las rechazo, toda vez que es prueba abundante, con 2 es suficiente para probar lo que usted quiere probar con esa prueba documental, por abundante y por innecesaria. Estos medios de prueba, estas dos declaraciones de María y de don José, las voy a rechazar también por impertinentes, toda vez que vienen solo a hablar de la conducta de uno de los indicados y la verdad que eso no es relevante, tienen que venir a aclarar sobre lo que les consta sobre los hechos, ¿verdad? Y toda vez que para el arraigo de las personas, pues ustedes están ofreciendo una cantidad de cartas de recomendación que también ya la vamos a analizar, entonces no es necesario esas declaraciones. E ilegal, rechazo esta prueba ilegal porque fue obtenida de manera ilegal, la cual es inadmisible para un juicio oral como medio de prueba, porque es producto, estos medios los voy a rechazar, los medios de prueba, porque son productos de un allanamiento ilegal, el cual ingresaron a una vivienda sin tener la autorización judicial correspondiente o fuera de los horarios que la Constitución establece, y entonces todos los medios recabados, los elementos de convicción recabados producto de ese allanamiento se convierten en inadmisibles e ilegales. Así es como se va a resolver entonces el ofrecimiento de prueba. Para evacuar esta audiencia, muchachos, es lo más aconsejable, o yo por lo menos lo aconsejo, ¿verdad? Para evacuar esta audiencia hay que hacerlo mejor por escrito. Algunos lo hacemos en memorial con sus respectivos timbres forenses y de auxilio de abogado. Otros los hacemos solo un listadito, solo hacemos un listado de los medios de prueba que vamos a ofrecer sin mayor formalismo, porque realmente no nos exige un formalismo el artículo 343. Puede ser como memorial o puede ser como un simple documento donde se hace un listado de los medios de prueba que se están proponiendo, pero hay que hacerlo por escrito. Porque usted puede hacer su propio modelo para ofrecimiento de prueba, un modelo muy personal, ¿verdad? O el memorial, como usted considere. El tema es que debe contener como mínimo, ¿qué debe contener ese memorial o ese listadito que ustedes van a ofrecer y le van a entregar al tribunal de primera instancia? Identificar el órgano jurisdiccional al que se dirige, que en ese caso digamos que sería el juzgado primero de primera instancia, juzgado segundo de primera instancia penal, narcoactividad, delitos contra el ambiente, que es el que ha conocido el caso.
Segundo, la calidad de sujeto procesal. En mi calidad de defensor del señor sindicado, tal y tal y tal, ¿no? Tercer lugar, lista de prueba que ofrecerá para el debate. El listado de prueba cumpliendo, como ya lo indiqué, con todo lo que solicita el artículo 343 del Código Procesal Penal. Posteriormente, también debe, inciso D, indicar la forma de diligenciamiento de cada medio de prueba. ¿Cómo se va a diligenciar? El testimonio, pues el señor va a declarar en el debate a viva voz. El perito, pues va a venir a ratificar a viva voz de forma oral en sus informes que ha enviado al Ministerio Público en cuanto a la investigación que él realizó de acuerdo a su expertise. Los documentos serán exhibidos por su lectura dentro del debate. Los medios audiovisuales como discos, USB, etcétera, serán diligenciados por medio de su reproducción dentro del debate. Entonces hay que, como inciso D, indicando la forma de diligenciamiento de cada medio de prueba. Y esto último que no puede faltar tampoco, inciso E, solicitar que se tengan por ofrecidos los medios de prueba y que se acepten para el debate, por lo cual solicito se tengan por ofrecidos todos los medios de prueba anteriormente indicados y que se acepten para el debate. Eso es lo que debe contener como mínimo ese listadito, que no, como les ya lo indiqué, no tiene mayores formalismos, ¿verdad? Incluso el listado podría decir arriba solo el nombre del sindicado y medios de prueba que ofrece. Punto. Y número del proceso para saber de qué proceso se trata. Y si lo quiero más formal, pues un memorial como los que sabemos hacer y ya llenamos cada uno de los requisitos necesarios que establece y que solicita y requiere el artículo 343 del Código Procesal Penal. Lo anterior, ¿por qué lo aconsejo que se haga por escrito? Porque si, mire, usted, la audiencia es oral, usted lo puede hacer también de forma oral, decir, señor juez, en nombre de mi patrocinado, el señor tal y tal y tal y tal, voy a hacer voy a indicarle el listado de medios de prueba que ofrezco y que sean aceptados por su persona para que los mismos puedan ser diligenciados dentro del debate. Voy a ofrecer los testimonios de los señores tal, 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 quienes se presentarán al juicio oral para declarar lo que les consta sobre los hechos acaecidos en fecha tal. El perito tal y tal, que vendrá a ratificar un informe el cual ya fue aportado al Ministerio Público y en el cual pues él viene a ratificar cada uno de los puntos que ahí concluyó en dicho informe. Como medios audiovisuales le ofrezco también una USB marca Kingston, tal y tal y tal, un disco, un CD, y tal y tal y tal, los cuales serán diligenciados a través de su reproducción en el respectivo debate. Lo podemos hacer a viva voz porque las audiencias son orales, pero el problema, muchachos, es de que si se nos olvida un medio de prueba, o el juez, por ser tan extenso el listado que le estamos dictando, no toma bien nota, no anota bien un medio de prueba, un número, una fecha, etcétera, ese medio de prueba no lo pueden votar al momento de ya diligenciarlo dentro de la audiencia de juicio oral y nos podemos quedar sin un medio importante. Entonces, lo mejor es para cuidarnos en salud, mejor hacerlo por escrito. Así evitamos cualquier olvido o cualquier inconveniente al momento de ser ofrecidos y aceptados por el órgano jurisdiccional correspondiente. Entonces, el primer paso para la preparación del debate es la audiencia oral para ofrecimiento de pruebas regulado en el artículo 343 del Código Procesal Penal. Un segundo acto procesal que puede servirnos o que se puede llevar a cabo como preparación previo a que se lleve a cabo la audiencia de juicio oral y público o del debate, como le querramos llamar, es la que se denomina anticipo de prueba. Ese anticipo de prueba está regulado en el artículo 348 y se complementa con los requisitos que establece el artículo 317 del Código Procesal Penal. Podemos ofrecer entonces un medio de prueba para que se diligencie como anticipo de prueba. Veamos cómo sería este otro acto procesal. Regulado, dije, en el artículo 348 del Código Procesal Penal y se complementa con el artículo 317 del Código Procesal Penal. El anticipo de prueba no es más que la posibilidad de que de practicar antes del debate actos que deberían realizarse durante el desarrollo del debate, pero que por diversas razones conviene al sujeto procesal que lo propone adelantar. Para eso, el artículo 348 nos dice, el Código Procesal Penal
El tribunal podrá ordenar de oficio o a pedido de parte, ya sea que el tribunal de oficio lo ordene o a pedido de parte, una investigación suplementaria a fin de recibir declaración a los órganos de prueba que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no podrá concurrir al debate. Podría ser, por ejemplo, una prueba testimonial de don Pedrito, ¿verdad? Nos enteramos que don Pedrito está bien enfermo y que realmente su salud es de pronóstico reservado. No sabemos si va a poder subsistir, no va a poder subsistir, y nos queda la duda si realmente vamos a poder contar con él cuando se dé el desarrollo del debate. Entonces, la parte que le interesa esa declaración la puede solicitar al juez competente o al tribunal de sentencia e indicarle que necesita que se realice una diligencia de prueba anticipada en el sanatorio tal y tal, donde se encuentra el tal y tal, de quien es importante recibir su declaración testimonial, ya que coadyuvará al esclarecimiento de la verdad de los hechos de los cuales fueron acusados las personas tal y tal y tal y tal. Y la misma se solicita toda vez que el mismo se encuentra gravemente de salud y se ignora realmente si él va a poder estar presente a la hora de que se desarrolle ya el debate en su oportunidad procesal oportuna. Entonces, una vez que le damos todos los elementos al juez, el juez tomará la decisión. Si fue ante el juez de primera instancia que se llevó en la primera audiencia ofrecimiento de prueba, porque ahí también en ese momento se le puede pedir, él podría llevar a cabo esa audiencia si lo considera oportuno. Si no, se solicita previo a que inicie el debate al tribunal de sentencia, quien va a designar a uno de los jueces. Acuérdense que el tribunal de sentencia se conforma por 3 jueces, un presidente y 2 vocales, si fuese colegiado el debate, el juicio oral que se llevara a cabo delante de ellos. Entonces, ellos nombrarán a uno de los jueces para que se apersone, si lo consideran oportuno, adelantar como anticipo de prueba la declaración testimonial del señor, y ahí van a tomar esa misma. Pero vamos a seguir viendo cómo se llevaría cada una de ellas. Entonces, ¿qué es ese anticipo de pruebas? Esa posibilidad de practicar antes del debate, precisamente en el momento de su preparación, ¿verdad? Por eso es que está dentro de los actos preparatorios, esos actos que deberían, ¿qué dice? Que deberían realizarse durante el desarrollo de aquel, pero que por diversas razones conviene adelantar. Esta función de anticipar prueba al debate obedece a que las partes consideran dificultoso, consideran inconveniente o imposible realizar durante el debate determinada actividad probatoria, por lo cual pues se lo solicitan al tribunal de sentencia en juicio o antes del debate. El artículo 348, como ya vimos, que el tribunal podrá ordenar de oficio o a pedido de parte, ¿verdad? Una investigación suplementaria a fin de recibir declaración de los órganos de prueba que por algún obstáculo difícil de superar se presuma que no podrá concurrir al debate. Para esto, entonces, debe tomarse en cuenta 3 situaciones especiales. Debe tomarse en cuenta primero la solicitud puede hacerse al evacuar la audiencia de ofrecimiento de prueba. Desde ahí se puede solicitar cuando veamos que puede ser ya sea una declaración o una inspección ocular sobre algún objeto o un lugar que usted puede desaparecer y que es necesario que mejor quede de una vez plasmada en acta, ya sea la declaración o algún otro tipo de procedimiento o diligencia, siempre va a quedar en un acta todo lo que aconteció como anticipo de prueba, y esa acta se va a leer en el desarrollo del debate, y cuando se lea esa acta es como que estuviera el señor presente. Por eso se pide como anticipo de prueba. Entonces la solicitud puede hacerse al evacuar la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia penal que conocía el caso, o los tribunales de mayor riesgo, dependiendo del tipo de caso que sea, llenando los requisitos para el ofrecimiento de prueba que establece el artículo 343, dando el nombre, identificándolo y sobre qué va a versar su declaración, o si es una diligencia sobre un lugar en específico, porque en dónde la dirección, para qué les va a servir ese medio de prueba y cómo se debe diligenciar a través de una inspección ocular, etcétera. En segundo lugar, debe tomarse en cuenta que en la solicitud debe expresarse concretamente por qué es necesario que se acepte y diligencie la prueba en forma anticipada. Es decir, hay que indicar cuál es el obstáculo difícil de superar, por qué se presume que no podrá concurrir al debate. Esto de acuerdo a lo que establece el artículo 317 del Código Procesal Penal, que también nos habla de
el anticipo de prueba. Ahí en su código, en el artículo 348, pongan a la par, abajo, donde ustedes tengan un espacio en su código, se relaciona con el artículo 317 del Código Procesal Penal. Y en el 317 pongan a la par también, este se relaciona con el artículo 348 del Código Procesal Penal, porque ahí ambos se complementan, ¿verdad? En cuanto al ofrecimiento de prueba. En tercer lugar, debe tomarse en cuenta que al solicitar un anticipo de prueba, de una vez debe ofrecerse como prueba para el debate el acta en la que conste la recepción del anticipo de prueba y su desarrollo. Entonces, tres situaciones importantes a tomar en cuenta al momento de solicitar un anticipo de prueba. Si se autoriza el acto de anticipo de prueba, se lleva a cabo así de a grandes rasgos de la siguiente manera. Se llevará a cabo ante el juez unipersonal o el tribunal de sentencia, si fuese el caso. Ya les dije que generalmente el debate se lleva ante tribunales colegiados que se conforman por 3 jueces, un presidente y 2 vocales. Pero a veces este tribunal de sentencia también puede considerar que por lo que los casos y lo que se va a ventilar o lo que se va a discutir en esa audiencia oral o juicio oral no es tan grave, se pueden dividir esos procesos menos graves, cada uno de ellos, y conocerlos de manera unipersonal. Cuando ustedes vieron teoría del proceso, vieron que habían tribunales unipersonales y tribunales colegiados. El tribunal unipersonal, aquel en el que es dirigido por una sola persona, un juez, ¿verdad? Y los tribunales colegiados, aquellos que son conformados por 2 o más jueces o magistrados, como por ejemplo los tribunales de sentencia, las salas de apelación de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia, que se conforma de 13 magistrados, o la Corte de Constitucionalidad, que se conforma de 5 magistrados. A estos se les denomina tribunales colegiados, porque están conformados por 2 o más personas. Entonces, si se autoriza el acto de diligencia de prueba anticipada o anticipo de prueba, se llevará a cabo ante el juez unipersonal o el tribunal de sentencia, si fuera el caso. Si se realiza ante el tribunal de sentencia, uno de los 3 miembros del tribunal va a presidir el acto. Y esto que es importantísimo, ya sea que este acto se realice ante juez unipersonal o tribunal de sentencia, debe notificarse y citarse a todos los sujetos procesales con facultades como que si fuera el debate, porque ahí es donde se va a aprovechar a hacer el interrogatorio correspondiente. Si es documentación que se va a revisar, pues a revisar que llene todos los requisitos que establece el artículo 343 y si realmente es una prueba pertinente, etcétera, ¿da? Para que cada uno actúe como que si estuviera en el propio desarrollo del debate. De eso se trata, por eso es que deben estar todos los sujetos procesales. Con uno que no esté, ya ese acto puede ser impugnado toda vez que se violentaría el principio de unidad, pero especialmente se violentaría el derecho de defensa, máxime si es un sujeto procesal de la barra de la defensa el que hace falta. Entonces, se debe tomar en cuenta todas esas situaciones. Entonces, el anticipo de prueba es otro acto procesal que se realiza antes del desarrollo del debate y precisamente es para preparar el futuro debate, ¿verdad? Posteriormente también hay otro acto, otra actividad procesal o acto procesal que puede solicitarse y que se conoce como división del debate único. División del debate único que está regulado en el artículo 353 del Código Procesal Penal. Esta división del debate único, doctrinariamente se le denomina, la doctrina le domina cesura del debate. Cuando hablamos de división del debate, en la doctrina se le denomina cesura del debate. Por si escuchan ustedes, es que se va a dar la cesura del debate, sabe que se refiere a la división del debate único, el cual indica que solo en situaciones específicas, se puede pedir por cualquiera de los sujetos procesales que se divida en fracciones, que el debate sea dividido en fracciones. Una sería, o la primera audiencia sería solo para discutir sobre la culpabilidad o no del sujeto acusado o acusados, mientras que la otra parte o la otra audiencia sería para discutir con pruebas qué pena se le impondría si resultare culpable en la primera audiencia donde se discute su responsabilidad o no, su culpabilidad o no. Es obvio que si en la primera audiencia que se discute su culpabilidad o su responsabilidad, el sindicado, el acusado o los acusados resultaren absueltos,
o no culpables, pues definitivamente no se pasa a la segunda etapa de discusión de la pena, ¿verdad? Porque ya se determinó que no tenían responsabilidad, por lo tanto no había culpabilidad, por lo tanto no iban a ser sujetos a una pena. Entonces el artículo 353 establece, por la gravedad del delito, a solicitud del Ministerio Público o solicitud del defensor, el tribunal dividirá el debate único, tratando primero la cuestión acerca de la culpabilidad del acusado y posteriormente lo relativo a la determinación de la pena o medida de seguridad. El anuncio de la división se hará a más tardar en la apertura del debate. Comenzando el debate y que el tribunal de sentencia verifique la presencia de todos los sujetos procesales, procederá a indicar que el debate se llevará o se dividirá en debate único, que doctrinariamente se le denomina cesura del debate. Realmente esto lo contempla nuestro Código Procesal Penal en el artículo 343, pero es una institución de muy poco uso. Ya en mis tantos años de litigar en materia procesal penal, pues creo que en una ocasión se llevó a cabo un juicio así, es de muy poco uso, ¿verdad? Entonces, pero es bueno conocer de qué se trata esa división del debate único y cuál es el momento procesal para pedirlo y cuándo es el momento procesal para que el tribunal indique que se llevará a cabo en forma de división del debate único o cesura del debate. Pero es también otro acto procesal que se realiza como preparación para el desarrollo del debate. ¿Quiénes conocen, hacia grandes rasgos vamos a hablar un poquito de quiénes conocen del juicio oral o del debate? ¿A quiénes les corresponde conocer ese juicio oral o el debate? En primer lugar, les corresponde conocer el juicio oral o debate a los jueces unipersonales de sentencia. Si vemos en su artículo 48, por favor, artículo 48 del Código Procesal Penal, el artículo 48 dice: jueces, tribunales de sentencia y tribunales de sentencia. Los tribunales de sentencia, integrados con 3 jueces de la misma sede judicial, conocerán el juicio y pronunciarán la sentencia respectiva. En los procesos por delitos contemplados en el artículo 3 del decreto número 21-2009 del Congreso de la República, cuando el fiscal general no solicite el traslado de la causa a un tribunal o juzgado para procesos de mayor riesgo. Los jueces que integran el tribunal de sentencia conocerán unipersonalmente de todos los procesos por delitos distintos a los de mayor riesgo y que no sean competencia del tribunal colegiado. Artículo 48 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿quiénes conocen del juicio oral o debate? Los jueces unipersonales de sentencia, ya sea integrados como tribunal colegiado o como jueces unipersonales. Es el artículo 48 del Código Procesal Penal y consiste precisamente en estos personajes, en los 3 jueces como tribunal colegiado o un unipersonal, solo un juez que será en la forma en que se van a distribuir los respectivos procesos. ¿Quién más conoce del juicio oral del debate? Los tribunales de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, que se integran, tal y como dice el artículo 48, con 3 jueces. Conocen del juicio oral y pronuncian sentencia en los procesos por los delitos contemplados en el artículo 3 del decreto 21-2009. Obviamente, si son delitos que deben conocer los tribunales de alto riesgo, como genocidio, asesinato, plagio y secuestro, pues ya serán en tribunales de alto riesgo, si así lo solicitare la fiscal general, ¿verdad? Y en tercer lugar, ¿quiénes van a conocer del juicio oral o debate? Los tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo. Los tribunales de sentencia penal por procesos de mayor riesgo, creados por el decreto 21-2009 del Congreso de la República y el acuerdo 30-2009 de la Corte Suprema de Justicia. Cuando la fiscal general considere que previo a iniciar un debate es un proceso que presenta mayor riesgo llevarlo en el interior o en la capital ante un tribunal de sentencia común. Si existen esos riesgos, entonces, para mayor seguridad de todos los sujetos procesales, la fiscal general del Ministerio Público solicitará a la Corte Suprema de Justicia, la cual resolverá que a través de la Cámara Penal, si el debate es llevado ante un tribunal común, a un tribunal de sentencia común o un tribunal de sentencia penal de mayor riesgo. Estos son los 3 actores que pueden conocer el debate o juicio oral: los jueces unipersonales de sentencia, los tribunales de sentencia en forma colegiada o los tribunales de sentencia penal por procesos de mayor riesgo.
Bien, luego de conocer un poquito sobre quienes conocen el juicio oral y el debate, veamos los principios del juicio oral o debate, principios en los que sienta sus bases el juicio oral o debate. Son principios específicos solo para esta tercera etapa del proceso penal, la etapa de debate o la etapa de juicio oral y público. Principios muy importantes en los cuales pues debe tomarse en cuenta y nos sirven como actos preparatorios al desarrollo del juicio oral y público o del debate. ¿A qué principio nos referimos? Entonces nos referimos en primer lugar un principio, bueno, todos son importantes, pero el principio de inmediación. El principio de inmediación regulado en el artículo 354 del Código Procesal Penal. Principio de inmediación regulado en el artículo 354 del Código Procesal Penal. Ahí ustedes lo pueden ubicar en su código, artículo 354, y el cual nos dice: inmediación. El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar la sentencia, del Ministerio Público, del acusado, de su defensor o de las demás partes o sus mandatarios. El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehusare asistir, será custodiado en una sala próxima y representado por su defensor. Si el defensor no comparece al debate o se aleja de la audiencia, se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo. Si el actor civil o el querellante no concurren al debate o se alejan de la audiencia, se tendrán por abandonadas sus intervenciones sin perjuicio de que puedan ser compelidos o comparecer como testigos. Si el tercero civilmente demandado no comparece o se aleja de la audiencia del debate, el debate proseguirá como si estuviese presente. Entonces, el principio de inmediación regulado en el artículo 354 del Código Procesal Penal, lo que nos dice es que es el contacto personal y directo de los jueces, jurados, las partes, los defensores, con el imputado y los órganos de prueba, es decir, con los portadores de los elementos de prueba que van a dar base a la sentencia que valida en todo o en parte o invalida la acusación. Entonces, ese principio de inmediación no es más que ese contacto personal y directo que los jueces de sentencia o el juez, si es unipersonal, debe tener con todos los sujetos procesales. Porque si es en el debate donde se produce la prueba, definitivamente es importantísima la presencia del juez, que no puede abandonar la audiencia o dejar reemplazo o que otro lo represente. No se puede. ¿Por qué? Porque él es el que debe resolver ese proceso al final de todo el desarrollo del debate. Y si él no está presente, ¿cómo puede resolverlo si no estuvo presente en el diligenciamiento de uno o varios medios de prueba? Eso perjudicaría al proceso. Por lo que el principio de inmediación obliga a que los jueces estén en contacto con las partes. Esto me lleva a salirme un poquito del proceso penal, porque ustedes también se van a graduar como abogados y notarios. Ese principio de inmediación como notario también no se debe perder nunca. No debemos ser de los notarios que cuando vamos a hacer una escritura pública la redactamos o la redacta nuestro procurador, la persona que nos colabora, y le decimos: mire, llévese la escritura y vaya, que le firmen ahí cada uno, llévele a cada uno la escritura. Ahí se pierde el principio de inmediación. Luego vienen los problemas para el notario porque no sabemos si quien firmó realmente era el otorgante o firmó alguien más en nombre de él y después resultamos involucrados en una estafa. Y el problema es que está hecho un instrumento público que que produce fe y plena prueba de que nadie va a dudar de ese instrumento. Nos metemos en un problema serio. Principio de inmediación: siempre el juez debe estar en contacto con las partes. Como notario, siempre tenemos que estar en contacto con las partes. A veces hay amigos que nos dicen que estudiaron con nosotros y por alguna razón o bendición de Dios, algunos se gradúan antes que otros. Quienes no se han graduado, pues buscan a sus amigos y: mira, préstame tu protocolo para hacer mi escritura, me salió en mi trabajo. A veces, si podemos colaborar y ayudar con nuestros compañeros, pues hay que hacerlo, pero no perdamos de vista el principio de inmediación. Con gusto le decimos: te presto el protocolo, yo no te voy a cobrar, cobrar es tu trabajo. Lo único que sí te pido es que me traigan los otorgantes aquí a la oficina. Quiero ver quiénes son, quiero ver el título en que funda su propiedad o el dominio de lo que va a vender o que va a grabar. Quiero ver sus documentos de identificación personal para asegurarme que son ellos. Una vez que me aseguro,
hacer tu documento y yo perfectamente te lo firmo que no hay problema. Pero yo ya me aseguré de que no me va a pasar absolutamente nada en el futuro como responsabilidad de la realización de ese instrumento público. Entonces, principio de inmediación, muchachos, no podemos perderlo de vista. Y en el caso procesal penal, pues definitivamente en un debate tienen que estar los jueces. No están, esa audiencia sería nula y la podríamos objetar porque violentaría el derecho de defensa de nuestros patrocinados. ¿Cómo podría resolver un juez que no estuvo presente cuando se diligenció y cuando se produjo la prueba en el desarrollo del debate, ¿verdad? Importantísimo el principio de inmediación. Tenemos también el principio de publicidad, otro principio bastante importante, el cual está regulado en el artículo 356 del Código Procesal Penal, artículo 356 del Código Procesal Penal, que nos habla del principio de publicidad, que dice: el debate será público, pero el tribunal podrá resolver aún de oficio que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas. ¿Cuándo? ¿En qué casos? Cuando afecte directamente el pudor, la vida o la integridad física de alguna de las partes o de las personas citadas para participar en él, cuando afecte gravemente el orden público o la seguridad del Estado, cuando peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya revelación indebida sea punible, cuando esté previsto específicamente, cuando se examine a un menor si el tribunal considera inconveniente la publicidad porque lo expone a un peligro, la resolución será fundada y se hará constar en el acta del debate. El tribunal podrá imponer a los que intervienen en el acto el deber de guardar reserva sobre los hechos que presenciaren o conocieren, decisión que constará en el acta del debate. Desaparecida la causa de la clausura, se hará ingresar nuevamente al público. ¿Por qué el principio de publicidad? Porque precisamente al juicio oral y público o el debate puede ingresar cualquier persona que quiera observar el desarrollo del mismo. No va a tener impedimento. Cualquier persona puede estar presente en el desarrollo de cualquier debate, sin, aunque no tenga interés, más que el interés de ver cómo se desarrolla el mismo. Por eso es que es público, ¿verdad? Porque cualquier persona puede estar presente y ver paso a paso cada uno de los actos procesales que se desarrollarán en el desenvolvimiento del desarrollo del juicio oral y público. Este principio de publicidad diría yo que es una de las características más sobresalientes del modelo de enjuiciamiento penal. Lo repito, a criterio personal, este principio de publicidad para mí representa una de las características más sobresalientes de este modelo de enjuiciamiento penal, porque la publicidad de los debates es regulado como la posibilidad de que cualquier persona pueda presenciar su desarrollo total y conocer luego los fundamentos de la sentencia. Y este principio de publicidad lo vamos a encontrar plasmado en el artículo 356 del Código Procesal Penal, pero también en el artículo 12 en el artículo 12, que también nos habla de esa publicidad. La publicidad representa un medio disuasivo. ¿Cómo se los explico? Ese principio de publicidad va a representar realmente un medio disuasivo en contra de las potenciales interferencias, órganos de prueba mentirosos, jueces arbitrarios para los fines del juicio, de manera tal que los sujetos procesales van a vivir la presión que imprime el público. Y no digamos nosotros, muchachos, los abogados, vamos a vivir esa presión porque si llega público a observar, hasta es publicidad gratis para nosotros, pero si somos buenos abogados, ahí nos vamos a vender como buenos abogados. Somos malos abogados, vamos a tener una publicidad hacia el exterior en cuanto a la calidad de cómo nosotros nos desenvolvemos como profesionales del derecho en defensa técnica de una o más personas en materia penal. Por eso la importancia y siempre mi insistencia y la molestadera que les tengo en clase, en el sentido que muchachos estudien sus leyes, conozcan sus leyes y en materia procesal penal, más aún, en materia penal y procesal penal, más aún, porque se los repito y los estoy ahí hostigando, porque son audiencias orales, ahí no tenemos chance de que voy a la computadora y voy a ver mi machote cómo es, o qué es lo que digo, qué es lo que pongo. No, ahí tenemos que defendernos a viva voz
en cuestión de segundos, y en cuestión de segundos nosotros podemos ganar un proceso en favor de nuestros clientes o podemos perder el proceso por desconocimiento y no hacer las intervenciones necesarias y que la ley nos faculta para realizar. Por eso, muchachos, estudiemos fuerte, estudiemos para aprender la materia, estudiemos para nuestros exámenes, pero más estudiemos para la vida profesional, porque de eso vamos a vivir, a eso nos vamos a dedicar. Por eso el esfuerzo tiene que ser un poquito mayor, ¿verdad? Y tenemos que dedicarle tiempo. En la universidad siempre les he dicho, les damos pinceladas, nada más pinceladas, no da tiempo en el tiempo que tenemos para desarrollar los temas. Tratamos de darles lo más importante que consideramos que ustedes deben conocer como contenido básico que deberían de tener en su vida profesional. Pero eso no implica que hay más cosas en la ley que ustedes deben de leer y estudiar, que van a encontrar salidas legales que el mismo código nos da, el mismo código penal y código procesal penal. Entonces, por eso decía que la publicidad representa un medio disuasivo en contra de esas interferencias, esos jueces arbitrarios, pero especialmente en la presión que vivimos los sujetos procesales de tener a todo un público ahí al lado, atrás, dependiendo cuál sea la posición de la sala de audiencias. Pero qué bueno si observan un desarrollo o un desenvolvimiento de los abogados apegados a ley y con una soltura, una oralidad como debe ser, ¿verdad? Entonces, y con un conocimiento obvio, específico sobre la materia para realizar una defensa técnica adecuada en favor de sus patrocinados. Entonces, este principio de publicidad vimos que puede ser limitado, tal y como lo establece el artículo 356 en los casos que ya vimos, ¿verdad? Cuando afecte el pudor, cuando afecte gravemente la vida o la integridad física de alguna de las partes que se van a presentar al debate, cuando afecte gravemente el orden público, cuando peligre algún secreto de alguna actividad en especial, cuando la misma ley lo establezca o cuando se examine a un menor, ¿verdad? Y el juez lo considere necesario, entonces va a sacar al público y posteriormente pues le permitirá el ingreso nuevamente. Una vez que desaparece la causal por la que le pidió al público que se retirara de la sala de audiencias, posteriormente pues le permite el ingreso nuevamente a cada uno. Y el artículo 357 del Código Procesal Penal también nos dice algo importante. Dice restricciones al acceso. Se negará el acceso a los menores de 16 años no acompañados por un mayor que responda por su conducta o a cualquier persona que se presente en forma incompatible con la seriedad de la audiencia. El presidente del tribunal podrá limitar el ingreso del público o una cantidad determinada de personas según las posibilidades de la sala de audiencia. Entonces son restricciones al acceso. Se negará el acceso a los menores de 16 años no acompañados por un mayor y bueno, ahí lo dice el artículo 357, leerlo. Entonces, el principio de publicidad, importantísimo para la preparación del debate o juicio oral y público. También tenemos un principio de dirección del debate y poder disciplinario, regulado que en el artículo 358 del Código Procesal Penal. ¿Qué nos dice el artículo 358 del Código Procesal Penal? Poder de disciplina. El presidente del tribunal ejercerá el poder de disciplina de la audiencia. También podrá, uno, por razones de orden, higiene, decoro o eficacia del debate, disponer el alejamiento de las personas cuya presencia no fuere necesaria. Y dos, corregir en el acto con arresto hasta de 5 días o multa a las infracciones que se cometan sin perjuicio de expulsar al infractor de la sala de audiencia. La medida será dispuesta por el tribunal si el infractor fuere el representante del Ministerio Público, el acusado, su defensor, el querellante, las partes civiles o sus mandatarios. Si los expulsados fueren el Ministerio Público o el defensor, forzosamente se procederá al nombramiento de un sustituto. Si fueran las partes civiles o el querellante, podrán nombrar sustituto y si no lo hicieren, se tendrá por abandonadas sus intervenciones. Si fuere el acusado, la audiencia continuará con el defensor, quien definitivamente lo tendrá que representar, ¿verdad? Entonces, este principio de dirección del debate y poder disciplinario regulado en el artículo 358 del Código Procesal Penal, el legislador lo que hace es otorgarle al tribunal ese carácter de autoridad. Tales poderes se ejercen no solo sobre las partes, sino ante toda persona vinculada al debate. Puede ser testigos, peritos, etcétera, que no comparecen, con especial referencia a los presentes en la sala de audiencia, o sea, al público en general.
con especial referencia a los presentes en esa sala de audiencias, que puede ser el público en general. El sentido realmente de ese poder que le otorga el legislador al tribunal de sentencia, el sentido de ese poder, ¿qué es? Es mantener el orden de las audiencias como presupuesto para el natural desarrollo del contradictorio. Ese es el sentido real, darle ese poder, esa legitimidad de poder al tribunal de sentencia con el único fin de mantener el orden de la audiencia. Eso es lo que busca este principio de dirección del debate y del poder disciplinario. Luego tenemos un principio importantísimo que debemos tenerlo bien presente, muchachos, que es importantísimo que esto sí lo aprendamos bien y lo tengamos siempre presente en todas las audiencias de debate y de juicio oral. Continuidad, suspensión e interrupción del debate. Continuidad, suspensión e interrupción del debate. Veamos artículo 360 y artículo 361 del Código Procesal Penal. El artículo 360. Continuidad y suspensión. Escuche esto. El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Yo he tenido debates hubo un debate que tardamos casi 9 meses para terminarlo. Entonces, a veces puede ser en un solo día, en una sola mañana, en un solo día, en un par de días, en una semana, en un mes o hasta meses, como este caso que les estoy contando, que casi 9 meses para concluir el desarrollo del debate. ¿Por qué es importante esto? Porque el artículo 360 dice, el debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender el debate por un plazo máximo de 10 días. Entre audiencia y audiencia, el tribunal tiene esa facultad de poder suspender el debate durante un plazo máximo de 10 días. ¿Y qué dice? Entonces, solo en los casos siguientes. ¿Qué significa esto? Que si lo suspende por 10 días, al 11º día debe continuar el debate. Porque si no continúa, vamos a ver más adelante lo que sucede y las consecuencias que eso trae, no reanudar el debate al 11º día. Entonces, repito, el debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días solo en los casos siguientes. ¿Qué casos? Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de audiencias, incluso cuando una revelación inesperada haga indispensable una instrucción suplementaria, siempre que no sea posible cumplir los actos en el intervalo entre 2 sesiones. Segundo, cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes y fuera imposible e inconveniente continuar el debate hasta que se le haga comparecer por la fuerza pública. Si hay testigos importantes, peritos importantes que no han podido llegar, a veces a los peritos se les cita, pero no llegan porque son pocos los que tiene el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y a veces hay 15 debates en los que 15 tienen que estar y por eso puede ir a unos y no a otros. Entonces, esa es una causal para poder suspender el debate y dar un plazo de 10 días para que el perito pueda agendar su tiempo y pueda estar presente en la audiencia. Cuando algún juez, el acusado, su defensor o el representante del Ministerio Público se enfermare a tal extremo que no pudiera continuar interviniendo en el debate, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados inmediatamente, los dos últimos, hablando precisamente del Ministerio Público, ¿verdad? O del defensor. En cuarto lugar, cuando el Ministerio Público lo requiera para ampliar la acusación o el acusado o su defensor lo soliciten después de ampliada la acusación, siempre que por las características del caso no se pueda continuar inmediatamente. Y excepcionalmente, el tribunal podrá disponer la suspensión del debate por resolución fundada cuando alguna catástrofe o algún hecho extraordinario similar torne imposible su continuación. El tribunal decidirá la suspensión y anunciará el día y hora en que continuará la audiencia. Ello valdrá como citación para que los que deban intervenir. Antes de comenzar la nueva audiencia, el presidente del tribunal resumirá brevemente los actos cumplidos con anterioridad.
Una vez que se suspende por 10 días, al 11º día que se reanuda el debate, el tribunal va a hacer un pequeño resumen de qué fue lo que sucedió en la audiencia anterior, en dónde se quedaron, dónde nos quedamos, y damos paso a continuar con el desarrollo del debate correspondiente. El presidente cuidará que el debate no se prolongue más allá de la jornada de trabajo. Ordenará los aplazamientos diarios, indicando el día y la hora en la cual continuará el mismo, salvo excepciones objetivamente calificadas por el tribunal. Como los tribunales tienen competencia hasta las 3:30 de la tarde, que es la hora que elaboran. Si va a pasarse de ese tiempo, tiene que indicarlo y fundamentar el por qué se va a ampliar el plazo de la audiencia, ¿verdad? Porque si no lo hace, todo lo que pase después de las 3:30 y él no lo indicó y no prolongó el plazo, podemos objetar todo lo que suceda después de las 3:30, se convertiría en un juicio nulo o se anularía todo ese diligenciamiento de medios de prueba que pudieron haber sucedido después de las 3:30 sin que legalmente el tribunal indicara que se iba a alargar el plazo por el tiempo que fuese necesario. El 361, aquí viene lo importante de lo anterior de los 10 días. Escuchen. Si el debate no se reanuda a más tardar el 11º día después de la suspensión, se considerará interrumpido. Se interrumpe el debate, muchachos. Si después de que se suspende 10 días al 11º día, pasa el 11º día y no se reanudó el debate, esta es la consecuencia. El debate no se reanuda a más tardar el 11º día después de la suspensión, se considerará interrumpido ese debate y deberá ser realizado de nuevo desde su iniciación. La rebeldía o la incapacidad del acusado interrumpirán el debate, salvo que el impedimento se subsane dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. No se entenderá afectada la continuidad del debate cuando se hubiera suspendido o interrumpido por el planteamiento de acciones de amparo o de acciones, excepciones o incidentes relativos a la inconstitucionalidad de una ley. El tribunal de sentencia deberá resolver el asunto principal dentro de los 5 días siguientes de quedar firme la cuestión planteada o de recibida ejecutoria correspondiente en el caso. Importante estos dos artículos, compañeros, artículo 360 y 361. En cuanto a la continuidad, indica que el debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su conclusión. La suspensión se podrá suspender por un plazo máximo de 10 días. Ya vimos en qué causa se puede suspender la misma, ¿verdad? Se podrá suspender por un máximo de 10 días en los casos que dijimos para resolver cuestiones incidentales o practicar algún acto fuera de la sala de audiencias, cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes, cuando el juez, fiscal, acusado se enfermaren o cuando hay abandono de la defensa. El tribunal decidirá si la suspensión y anunciará el día y hora en que continuará o se reanudará la audiencia, para lo cual, pues, ¿qué es lo que debe de hacer? Hacer un resumen de la última audiencia previo a reanudar el mismo. Interrupción, dice, si el debate no se reanuda más tardar el 11º día después de la suspensión, se considerará que interrumpido y deberá que ser realizado de nuevo desde su iniciación. Entonces, en relación a este artículo 361, dice que el máximo de tiempo que puede suspenderse un debate es por un plazo de 10 días hábiles, 10 días hábiles, no corridos, hábiles, de lunes a viernes 5, de lunes a viernes otros 5, ¿verdad? Entonces, para los casos del artículo 360, lo cual provocaría, si no se reanuda el 11º día, ¿qué es lo que va a provocar? Provocaría que todo lo sucedido quede sin efecto. Imagínense que ya estábamos próximos casi a llegar a las conclusiones que ya hubiésemos desarrollado en el debate, ya hubiésemos escuchado todos los peritos, todos los testigos, ya hubiéramos revisado prueba documental y estábamos en algunas pruebas audiovisuales, ya pocas que nos hacían falta, o prueba material, y es en ese momento que se suspende todo lo que se hizo hacia atrás, queda sin efecto. Debiendo iniciarse, ¿qué dice? De nuevo. Pero aquí hay una situación especial. Ya no podrán intervenir los mismos jueces que lo estaban haciendo o que le estaban dando la continuidad. Ese es otro de los efectos de la interrupción, que se anula todo lo que se había realizado hasta esa fecha
Y por otro lado, el tribunal que venía conociendo ya no podrá conocer del mismo, ¿verdad? Porque ya tuvo previo conocimiento, entonces ahí se podría estar viendo violentado el principio de imparcialidad, toda vez que ya los jueces ya tienen conocimiento que va a suceder nuevamente y ya eso podría predisponer en cuanto a alguna actitud, alguna decisión, algún miembro del tribunal o al tribunal en completo, ¿verdad? Entonces, lo más sano es que conozca a otro tribunal. Esas son las consecuencias si se llega a dar la interrupción. No se afectará la continuidad del debate cuando se suspende o interrumpe, dice, por el planteamiento de que de acciones de amparo, acciones, excepciones o incidentes relativas precisamente a una inconstitucionalidad de leyes, de acuerdo a lo que establece el artículo 361. Eso es en cuanto a la continuidad, suspensión e interrupción del debate, que sirve como preparación para el desarrollo del debate. Y por último tenemos el principio de oralidad. Principio de oralidad que está contenido en el artículo 362 del Código Procesal Penal. ¿Qué nos dice el artículo 362? El debate será oral, o sea, viva voz, ¿sí? En esa forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participen en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constarán en el acta del debate. Asimismo, también podrán proceder de acuerdo al párrafo tercero del artículo 142 de este código en lo que fuere aplicable. Quienes no pudieran hablar o no lo pudieran hacer en el idioma oficial formularán sus preguntas o contestaciones por escrito o por medio de intérpretes, leyéndose o relatándose las preguntas o las contestaciones en la audiencia. El acusado sordo y el que no pudiera entender el idioma oficial deberá ser auxiliado por un intérprete para que le transmita el contenido de los actos del debate. Asimismo, también podrá precederse del acuerdo al párrafo tercero del artículo 142 en lo que fuere aplicable. Entonces, el principio de oralidad es un principio fundamental dentro del proceso penal, toda vez que es uno de los principios en los que se funda y también porque es una de las características del sistema acusatorio. El sistema que se tenía anteriormente, antes del código que actualmente estamos estudiando, este código que actualmente estudiamos, el mismo entró en vigencia cuando este entró en vigencia el 1 de julio de 1994. Antes del 1 de julio de 1994, el otro código anterior estaba, el sistema por medio del cual se aplicaba era el que se conocía como sistema inquisitivo. Sistema inquisitivo que sus características eran que era secreto, todo era por escrito. El juez era el que prácticamente hacía todo, él recibía la denuncia, le investigaba la denuncia, le escuchaba testigos, le escuchaba peritos, él valoraba esos medios de prueba, luego el juicio lo llevaba a él, luego el que emitía la sentencia era él, el que ejecutaba era él, todo lo hacía el juez en el principio, en el sistema inquisitivo. Por eso es que el Estado de Guatemala se vio la necesidad de cambiar de sistema, porque se consideraba que aquel se prestaba mucho para impunidad, porque eso era una persona el que dirigía todo y era bien fácil de contactarlo y llegar a acuerdos que pues eran derechos de personas. Entonces se decidió cambiar a un nuevo código procesal, entró en un sus características principales es, uno, que es oral, oral, todo es hablado. Dos, que es público, ¿sí? Es un proceso público. Y tres, que existe contradicción. ¿Por qué existe contradicción? Pues se le llama proceso contradictorio. Porque el juez que antes hacía todo, ahora el juez solo es un contralor de la investigación. El juez solo está para verificar que todo lo que haga el Ministerio Público, hablando de los fiscales, sus auxiliares fiscales, lo hagan de conformidad con la ley y no se violenten normas constitucionales ni derechos de la otra parte, ¿verdad? Entonces, el juez, su función es controlar que la investigación se realice de la mejor manera, controlar que cada acto procesal que se decida apegado a la ley. Entonces, el juez únicamente es un contralor de la investigación y por otro lado tenemos una institución que se encarga de la investigación y la persecución penal, que es el Ministerio Público a través de sus fiscales y auxiliares fiscales. Y por otro lado, como contraparte, tenemos a la defensa pública o defensa privada que va a realizar también su trabajo. Entonces aquí ya tenemos
3 actores. Eso ya hace más difícil que pueda negociarse una impunidad en los casos concretos, ¿verdad? Es más complicado porque ya convencer a un tribunal de... ¿Por qué? Porque este juez contralor solo conoce hasta la fase intermedia y hasta la audiencia de ofrecimiento de prueba. Luego él ya no puede decidir el caso, lo tiene que pasar a un nuevo tribunal, que ya es un tribunal de sentencia, donde ya no va a ser un juez, sino van a ser 13. Entonces, si nos damos cuenta, en este sistema acusatorio hay muchos sujetos procesales. Es más complicado si alguien quisiera manipular esos procesos, ¿verdad? Entonces se complica más la situación. Entonces, por eso es que el principio de oralidad definitivamente en el debate es fundamental, porque no solo es un principio del debate, sino que la oralidad es una de las características del sistema acusatorio. Todas las audiencias deben ser orales. Entonces, el artículo 362 nos regula la oralidad y nos dice que el debate será oral. En esta forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participen en él. Las resoluciones del tribunal se dictarán verbalmente, quedando notificados todos por su emisión, pero constarán en el acta del debate. Entonces, en relación al principio de oralidad, si es necesario, se usará incluso intérpretes para quienes no hablen el idioma español, que es el oficial. Acá es donde resalta la inmediación procesal y como consecuencia, los actos van a ser públicos. Bien, muchachos, dentro de los actos, entonces, para el desarrollo del... Entonces, entre los actos más importantes tenemos la audiencia oral para ofrecimiento de prueba, tenemos el acto procesal de anticipo de prueba, la solicitud de la división del debate único o la cesura del debate, como se le conoce doctrinariamente, y hemos visto los principios del juicio oral, los que deben prevalecer en todo el desarrollo del juicio oral y que debemos conocerlos muy bien, que es el principio de inmediación, el principio de publicidad, la dirección del debate y poder disciplinario que tiene y que está facultado el tribunal de sentencia, la continuidad, suspensión e interrupción del debate y los efectos si el mismo se llegase a interrumpir, cuál es el plazo para poderlo suspender, 10 días hábiles máximo, comenzando al 11º día. El principio de oralidad, ya que todas las audiencias son orales, no digamos las del debate, que es el corazón del proceso penal, donde se produce la prueba, todo debe ser a viva voz, de forma oral. Por eso mi insistencia, estudiemos bien nuestras leyes, porque en las audiencias es en cuestión de segundos que se dan nuestras participaciones, es en cuestión de segundos donde el juez nos corre audiencia para que nos manifestemos, y qué bien que estemos bien preparados, ¿verdad? Para que cualquier intervención que nos dé el órgano jurisdiccional, pues estamos listos en cualquier momento y vamos a quedar bien a los ojos del tribunal, vamos a quedar bien a los ojos de nuestros patrocinados, porque vamos a hacer una defensa técnica adecuada como se merece cualquier persona, porque el bien jurídico tutelado que se está cuidando en esos juicios penales muchas veces o algunas veces es la vida y la gran mayoría de veces es el segundo bien jurídico tutelado más importante del ser humano, como es su libertad. Entonces, muchachos, hasta aquí nos quedamos en la preparación para el debate. Gracias por su atención. Gracias por estar siempre pendientes del horario. Estén pendientes a la programación de los exámenes que se estará haciendo por la vía oficial en la página oficial. Andan por ahí un montón de documentitos ya con horarios, días, horas. No, esperen en la publicación oficial, que va a salir una publicación oficial en la página oficial de la Universidad Rural de Guatemala, y es esa a la que ustedes deben adecuarse en cuanto a la realización de los mismos. Entonces, muchachos, gracias por su atención, bendiciones, cuídense, que estén bien. Un abrazo para todos y nos conectamos la próxima semana siempre a las 5 de la tarde.